Ya, continuamos entonces con la clase del día de hoy. Estábamos viendo el tema del confinamiento en las columnas. Es bastante lo que se está pidiendo. El L0 que aparece acá, básicamente es la distancia de confinamiento fuera del nudo. ¿Ya? Primero, este confinamiento tiene que estar dentro de los nudos y el confinamiento pasa por la columna, no por la viga. Los estribos de la viga se interrumpen en la cara de la columna y los que pasan por dentro del nudo son los estribos de confinamiento de la columna. Ahora, fuera del nudo, ¿ya?, hay una zona, ¿cierto?, de confinamiento que se extiende una distancia L0 hacia arriba y hacia abajo del nudo. El nudo va a ser la intersección de la viga con la columna. Bueno, ¿cuánto se extiende? En el caso de la viga eran dos alturas de viga, en el caso de la columna es una altura de columna, un sexto de la longitud del entrepiso, digamos, o 45 centímetros, el mayor de todos esos. Básicamente, tenemos esto. Acá. Tenemos que L0, ¿cierto?, se mide desde la cara inferior del nudo, y entonces acá es donde nosotros tenemos que cumplir todo ese confinamiento. Ahora, aquí hay un montón de condiciones generales, ¿cierto? Están las separaciones en la zona de confinamiento y nuevamente, fuera de la zona de confinamiento, uno podría hacer otra cosa, pero fíjense el cambio. En S2, ¿cierto?, la separación S2 sigue limitada a 6 diámetros longitudinales. Por lo tanto, la verdad es que lo que puede aumentar la separación de los estribos es bastante poco. Los estribos van a estar separados en la zona L0 entre 10 y 15 centímetros. Y en la zona S2 van a estar separados también entre 10 y 15 centímetros. Por lo tanto, la verdad es que esto no aporta nada. Además, si ustedes se fijan, al calcular el B sub E, como no hay carga transversal de vano en las columnas, el corte es constante en toda la altura de la columna, en todo el entrepiso. Por lo tanto, no tiene ningún sentido separar más los estribos que en ningún lugar. Entonces, ojo, básicamente esto va a converger rápidamente a decirse ahí. El confinamiento se extiende en toda la columna, básicamente. ¿Ya? De repente a alguien le da con aprovechar que acá se puede separar más, pero insisto, la separación no cambia mucho. O sea, a lo mejor si usted lo puso a 10 centímetros acá, los podrá separar a 15 acá. Pero la idea era que todo esto quedara más o menos equilibrado y que tomara el corte B sub E. Por lo tanto, no tiende a hacer una diferencia realmente el separar estos estribos o este A sub SH fuera del L0. No tiene mucho sentido separarlo más. Ahora, donde esto tiene más importancia, insisto, es en la zona del nudo. No vayan a pensar que porque esta cosa se está estableciendo acá, en el nudo no hay. No, en el nudo el confinamiento pasa, y pasa el confinamiento de la columna, no el de la viga. Cosas súper importantes. ¿Ya? Ese confinamiento en el nudo es lo que le da la resistencia al corte a estos nudos de marcos de momento. Así que no se les vaya a olvidar esa parte. Me salteo. Aquí. Columnas con discontinuidades. Bueno, en general, ¿cierto?, cuando uno se encuentra con una cosa así de extraña, ¿cierto?, un muro que venía de arriba y de repente desaparece el muro y aparece una columna, típicamente aquí vamos a tener compresiones bien grandes y por lo tanto aquí necesitamos confinamiento por capacidad de deformación axial. Alguien dirá, pero esta es una solución bien tonta. Sí. Y aparece. No es tan rara, porque en nuestros edificios de departamentos habitacionales, ¿cierto?, en general hay harto muro, porque uno pone muro para separar las unidades del departamento y para separar los espacios abiertos de los espacios privados. Todos esos muros. Pero en el primer piso, típicamente los arquitectos no quieren muro, quieren todo abierto, por lo tanto no es para nada raro que en el primer piso, que es donde más necesito resistencia,
desaparezcan muros o se achiquen muros. Eso es súper común. Ahora, si tenemos compresiones de este tipo tan grandes, es probable que tengamos una columna confinada en toda la altura. ¿Ya? La verdad es que no vale la pena complicarse demasiado en esto. Son cosas más o menos obvias que hay que confinar en la longitud del plaque de las barras. ¿Cierto? Bien. Esta la voy a leer. Todas las disposiciones antes descritas buscan lo siguiente: un adecuado confinamiento de las posibles zonas de plastificación. Vamos a insistir, las columnas en realidad uno no quiere que plastifiquen realmente, pero se está pensando en que pueden tener algún tipo de problemas, ya sea de corte o de plastificación en su base. Dar soporte lateral a las barras de refuerzo. Esto es súper importante. Cuando las barras de refuerzo se ciclan, ¿cierto?, se estiran y después se comprimen, pueden pandear. Y para que no pandeen o para que el pandeo se retrase, necesito afirmarlas a una distancia relativamente pequeña. Y eso es del orden de 6 diámetros, 8 diámetros, por ahí anda, de la barra que estoy restringiendo. ¿Ya? Entonces, bien importante eso en el caso de que yo necesito que las barras longitudinales no pandeen. Obtener una capacidad resistente post descascaramiento del hormigón de recubrimiento igual a la resistencia de la sección brutal. Claro, como yo les decía, la resistencia en compresión del núcleo confinado es mayor, ¿cierto? Puede alcanzar un F sub C' bastante más alto que el F sub C' de hormigón no confinado. Aunque inicialmente no nos interesa, sabemos que la pérdida del recubrimiento, que no es poco, que puede ser fácil, un 20% en la sección, la pérdida de ese recubrimiento se compensa con el aumento de resistencia que tiene el núcleo confinado. Y con eso, la resistencia original de hormigón no confinado o la resistencia final de hormigón confinado nos genera que no tengamos problemas para resistir las cargas axiales. Desarrollar grandes deformaciones sin pérdida importante de resistencia. Eso tiene que ver con la flexión. Nosotros estamos confinando para posibles flexiones también. Y eso va a ser estable en la medida que confinemos suficientemente el hormigón. Como yo decía al principio de la clase anterior o de la semana pasada, el confinamiento se produce por confinamiento pasivo. Las barras trabajan por efecto de Poisson y eso genera que las deformaciones axiales del hormigón puedan ser más grandes antes de colapsar. Notablemente más grandes. Nosotros vimos en los gráficos que podían llegar al 15, ¿cierto? 16 por 1000. Pero después vamos a ver cuando nos metamos a los códigos, sobre todo en el código de hormigón armado para muros de inflexión, bueno, muros axial flexural, que ahí vamos a tener límites también para el diseño. ¿Ya? Nosotros hasta el 3 por 1000 entendemos que el hormigón no va a tener un problema, por lo tanto no hay necesidad de confinamiento, pero cuando requerimos deformaciones mayores que el 3 por 1000 vamos a tener que entrar nuevamente en el tema de confinamiento. ¿Y cuál va a ser el confinamiento? El mismo confinamiento que le entregamos a las columnas. Es exactamente igual, no hay ningún cambio. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que acordarnos de cuánto es lo que le estamos poniendo acá. El límite del confinamiento en muros, en las cabezas de los muros, a pesar de que vimos que podemos llegar mucho más allá, para efectos de diseño está permitido hasta 8 por 1000. Entonces vamos a tener un rango para confinar, que es entre el 3 y el 5, el 3 y el 8 por 1000. ¿Ya? Tenemos ahí un 5 por 1000 de deformación que nos permite desarrollo de ductilidad, que básicamente va a ser giro en las bases de los muros de flexocompresión. Entonces nos vamos a acordar de toda esta parte de confinamiento de columnas cuando veamos los muros de flexocompresión. Bien, no tengo más de los marcos de momento. ¿Consultas, dudas con marco de momento? Bien. Entonces, seguimos ahora con muros. Vamos a partir con los muros.
En el caso de muros tenemos dos partes, dos opciones. Tenemos muros de corte y muros de flexocompresión. Como les decía, cuando partimos con los hormigones, tenemos edificios tradicionales, el edificio chileno que se le llamaba antiguamente, son edificios tradicionales que son relativamente bajos. Cuando el edificio es relativamente bajo, ¿cierto?, los muros tienden a tener una carga axial, axial es carga vertical, ¿ya?, una carga axial que es relativamente chica o controlada o moderada, como quieran llamarle ustedes. Y esos muros entonces no van a trabajar con una compresión importante. De hecho, si el edificio es relativamente bajo, los muros van a trabajar esencialmente a corte, no a flexocompresión. Cuando el edificio es alto, ¿cierto?, y los muros van, claro, desde el suelo hasta el techo, básicamente los muros van a trabajar como si fueran unas vigas en voladizo. Y desde ese punto de vista, claro, van a trabajar a flexocompresión. Compresión por todas las cargas gravitacionales y flexión por las demandas laterales que genera el sismo. Esos muros también tienen corte, pero su carga esencial o su comportamiento esencial va a ser la flexocompresión. ¿Dónde está más o menos el límite entre una cosa y otra? ¿Cuándo el muro es de corte? ¿Cuándo el muro es de flexocompresión? Bueno, después del 27F, ¿cierto?, se aprendieron varias cosas, y una de las cosas que se aprendieron es que la carga axial importa, es lo que más importa, y básicamente cuando uno empieza a tener cargas axiales superiores al 30% de F sub C', empieza a tener problemas grandes. Por lo tanto, cuando me acerco al 30% del F sub C', el muro empieza a tener pinta de flexocompresión. Cuando yo me alejo de eso hacia una carga axial pequeña, ¿ya?, entonces el muro empieza a ser un muro de corte. Cuando yo tengo muros de corte solamente, tengo que tener cuidado porque hay que identificar estas cosas. Si yo trato de resolver un muro de corte como si fuera un muro de flexocompresión, no me va a resultar. Porque una de las condiciones para armar un muro de flexocompresión, y recuerden que el muro de flexocompresión es básicamente una viga parada, ¿cierto?, es que yo voy a tener que enfierrar al corte también por capacidad, como lo hemos visto antes, porque si el muro es de flexocompresión, yo quiero que genere una rótula plástica en la base. Ahora, claro, un muro de 6 metros, y cuando hablo de un muro de 6 metros me refiero a 6 metros en la dirección horizontal. El largo del muro siempre se mide en la dirección horizontal. ¿Ya? Un muro de 6 metros, ¿cierto?, podría tener una rótula plástica que cubra los primeros 3 pisos, pero sigue siendo una rótula plástica. Más grande, más complicada, probablemente más visible, pero una rótula plástica al fin y al cabo. Y esa rótula plástica necesita una capacidad de giro. Para darle la capacidad de giro yo voy a tener que confinar las cabezales. Pero eso viene de que yo ya dispuse las armaduras y entonces, no, al revés, voy a confinar y después que dispongo las armaduras voy a tener que darle resistencia al corte. Y ese corte nuevamente va a ser por capacidad porque yo no quiero que falle el corte, quiero que falle por flexocompresión. Bien, cuando el muro es de corte, yo no puedo hacer eso, ¿ya?, porque ese muro jamás va a llegar a la falla de flexocompresión. Por lo tanto, si yo trato de enfierrar para capacidad, me voy a hacer famoso porque esa cuestión no la voy a poder construir. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Cuando el edificio es de corte, cuando el edificio es flexocompresión. ¿Cuál es el discriminante importante? La carga axial del muro. ¿Ya? Siempre tengo que tenerlo clarito, clarito. Ahora, a pesar de que es un tema en el que uno no se mete mucho, me gustaría tomar unos minutos para comentar de las fundaciones. Este curso no es de fundaciones, pero igual voy a hablar. Cuando vimos las estructuras industriales, ¿cierto?, yo les pasé por encimita los requisitos de fundaciones más comunes, que son las fundaciones tipo 1, ¿cierto?, las
y después tiene que cubrirlas por fuera con el criterio de 80% apoyado para las cargas reducidas y para las cargas amplificadas que no se levanten. En general, ¿cierto? Desde un punto de vista del criterio, uno dice, mira, toda la ingeniería tradicional de diseño prescriptivo, en estas cosas que nosotros tratamos de cumplir un listado de requisitos pensando que los edificios se van a portar bien, pero no evaluamos jamás de manera explícita que ese comportamiento se vaya a producir, ¿ya? Nos gusta pensar que las fundaciones dentro de eso también se van a portar bien. Pero uno de los supuestos básicos es que toda la disipación de energía, todo el comportamiento inelástico se produce del suelo para arriba. Ese es un supuesto básico. Pero tampoco lo verificamos. Ahora, a diferencia del resto de los elementos de la superestructura, los requisitos para fundaciones nunca están muy claros. Pero sepan ustedes que siempre se pensó en el desarrollo de estos requisitos que los elementos que podían fallar o que podían tener algún tipo de comportamiento inelástico son los que están a la vista, del suelo para arriba, no del suelo para abajo. Eso nos lleva muy rápidamente a entender que los elementos que están del suelo para abajo, fundaciones, deberían tener un tratamiento un poquito más exigente respecto a los que están arriba, ¿ya? Desde el punto de vista de que su falla no es fácil de reparar y su estabilidad podría generar consecuencias muy grandes. Eso en la norma 433, ¿cierto? Que es la que nosotros entramos cuando estamos viendo estos edificios de hormigón armado, de oficina o de departamento, no se reconoce, y lo tengo que decir así nomás, no hay nada. No hay nada que me diga que las fundaciones tengan que tener algún requisito especial, que tengan que tener algún tipo de cuidado en su dimensionamiento, por lo que uno podría entender quizás que las fundaciones se pueden diseñar para cargas reducidas como cualquier otra cosa. Sabemos que no es la mejor idea. Lo que yo les puedo comentar es que los neozelandeses, por ejemplo, cuando hacen el diseño por capacidad, que ahí es donde lo inventaron, entonces supongo que saben hacerlo, tengo un sistema de fundaciones que iba a ser súper simple. Y para arriba tengo el edificio. Aquí usemos para. Entonces dicen, ok, yo hago mi edificio, tengo todo un edificio bien diseñado con diseño por capacidad. Entonces fácil la fundación lo voy a diseñar asumiendo que lo que puede pasar es que se generen rótulas plásticas en estos puntos y entonces simplemente la fundación la diseño para que no falle con ese nivel de carga y se acabó el problema. Parece bien razonable en realidad. Otra vez el diseño por capacidad y entendiendo que la fundación no debería ser un fusible. Primero, porque no es parte de lo que inicialmente se planteó, pero esencialmente porque reparar una fundación es jodido, es molesto, es difícil. Ir a hacer el hoyo para arreglar esa cuestión no es algo que sea cómodo. Entonces, debido a las consecuencias que las fundaciones pueden generar, ¿cierto?, al fallar, los neozelandeses por lo menos hacen diseño por capacidad. Y esto es bastante razonable. Desde el punto de vista de la enfierradura, de la resistencia, sí, esto es súper razonable. Desde el punto de vista de la estabilidad hay ciertas cosas aquí que a veces es difícil resolver, pero que se puede. Nosotros, en general, no tenemos la costumbre de pedirle a las fundaciones mucho más que lo que el código nos pide de manera explícita. Y eso a veces nos lleva a que las fundaciones, tanto como desde el punto de vista de estabilidad como de resistencia, se diseñen para cargas reducidas. Estoy hablando en el contexto de 433 porque en 2369 ya se resolvió algo el problema. Como yo les comenté en su momento, la norma dejó en el aire si las enfierraduras se hacen para cargas reducidas o amplificadas porque no se logró un acuerdo. Lo que sí les puedo decir es que los códigos internacionales, de hecho ACI 318, fundación, losas de fundación, etc.,
sí piden o van en la dirección bastante clara que las fundaciones, al menos desde el punto de vista de resistencia, sean diseñadas para cargas amplificadas o cargas no dúctiles. Pero recuerden algo, las cargas amplificadas a las que se refieren los códigos extranjeros no son las cargas amplificadas chilenas, que solo existen en el contexto del diseño de 2369, no existen en el contexto de ninguna otra norma. Entonces, cuando 433 permite usar ACI 318 y ACI 318 se refiere a cargas amplificadas, no se refiere a la 2369, sino que se refiere a las cargas no dúctiles que en algún momento nosotros vimos acá. Quiere decir que el E sub H, yo lo cambio por el omega 0 veces E sub H, más o menos el signo vertical, que es nunca lo que estamos mucho. Bueno, de hecho, el 433 no existe signo vertical. Así nomás. Entonces, ojo, cuando estamos hablando de cargas amplificadas en el contexto de 433 o de ACI 318, que es donde yo voy a ir a buscar requisitos para diseñar en hormigón, van a aparecer cosas de este tipo. Van a aparecer cosas en las que usted le dice, mire, en general en los edificios yo hago diseño por capacidad, pero cuando no puedo hacer diseño por capacidad, voy a tener que irme a este tipo de uso, a cargas amplificadas. ¿Por qué se los hago notar? Porque mucha gente acá en Chile lee las cosas a media. Entonces, claro, si las leemos a media nunca vamos a encontrar este tipo de cosas que son bastante obvias por los demás. Entonces, tienen que leer el código completo para poder usarlo y después corregirlo con lo que diga 430. Si 430 no corrige, entonces se ocupa lo original. Cuando nosotros hablamos de diafragmas de piso, por ejemplo, las losas de los edificios, ¿usted cree que las losas están para disipar energía? Sería una mala idea disipar energía en losa, ¿o no? Ya, las losas son diafragmas que están para acoplar los muros, los marcos, lo que sea que yo tengo como estructuración principal. Por lo tanto, las losas no son fusibles. Si no son fusibles, es claro que las tengo que diseñar para cualquier carga que no sean las reducidas. ACI 318 dice, bueno, diseñélas por capacidad. ¿Qué es eso? Bueno, dice, en un eje yo lo puedo llevar a la falla y entonces voy a saber cuál es la carga que pasa por la losa hasta el eje siguiente. Esa es una forma de diseño por capacidad. Y otra forma es simplemente decir, mira, voy a diseñarlo para cargas amplificadas, pero voy a insistir, las cargas amplificadas en entorno 433 y 430 no son las de 2369, sino que son estas. El problema de esto es que nosotros en nuestras normas no tenemos el factor omega 0. No existe el omega 0 en nuestros códigos. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos el valor de ese omega 0? Hoy por hoy, una buena manera de resolverlo es ir al origen, y el origen de esos parámetros son ASCE7. Entonces uno debería ir a ASCE7 y decir, mira, yo estoy diseñando un building de hormigón armado de marcos especiales de momento. Perfecto, me va a aparecer un R, me importa poco el R, pero va a aparecer un R, un omega 0 y un C sub D. ¿Qué es lo que necesito? El omega 0. Y a lo mejor ese omega 0 me va a llevar a poder diseñar mis diafragmas, mis fundaciones o lo que yo quiera diseñar de una manera más correcta que solo considerar las cargas reducidas que en inicio no son aplicables a todas las cosas, ¿cierto? Es lo que yo ya les expliqué y vamos a seguir con eso insistiendo todo el resto del curso. Aquí en los marcos de momento, por ejemplo, ustedes dicen, ya, las cosas no se diseñan para carga amplificada. No necesariamente porque las cargas amplificadas salieron por una necesidad de que cuando usábamos R bajo en estructuras industriales, el diseño por capacidad no se podía hacer. Y de ahí salió la necesidad de la carga amplificada. En el caso urbano, los R son más grandes, por lo tanto el diseño por capacidad sí se puede hacer y las cargas amplificadas no son muy necesarias. Y todo lo que vimos acá es diseño por capacidad. Todo lo que vimos para los marcos es diseño por capacidad. Por lo tanto, deja fuera la necesidad de la carga amplificada, salvo en algunos casos. Elementos que ya
a lo mejor no pertenezcan de manera muy clara al sistema sismorresistente. Fundaciones, que tienen que ser robustas sin fallar, y losas. Yo les recomiendo que no enfierren losas para que transmitan menos corte entre ejes que los que hacen fallar los ejes, porque si no, se van a hacer famosos. Eso, ¿pasa o no pasa? Que mucha gente dice, no, pero ¿cuándo he visto que se parte una losa? Bueno, depende. A mí me ha tocado en estructuras industriales que he tenido que reforzar losas al corte, pero en edificios comunes, no pasa. Ahora, no es que no pase porque se diseñaron bien, no pasa porque las configuraciones de los edificios hacen que se tengan losas muy grandes, de áreas muy grandes, y son capaces de acoplar esfuerzos tremendamente grandes, sin mucho cálculo. Pero eso no significa que yo no tenga que preocuparme de que esas losas no vayan a fallar. En cosas industriales puede haber un problema mayor porque tendremos a tener ejes perimetrales solamente resistentes y no interiores. Entonces es distinto. Los esfuerzos que se acoplan son mucho más grandes, ¿ya? Pero ojo con esto, yo los invito con esto a leer las normas, pero leerlas completas, poder entenderlas y después aplicarlas. Y cuestionar un poco esto de para qué condición diseño qué elemento. Porque acá en Chile estamos en una época en que se están haciendo cambios y esos cambios están generando confusiones grandes en la gente que está en la práctica haciendo estos diseños. Hay cosas que derechamente no son cambios, simplemente que se habían leído mal las normas o se habían interpretado mal, ¿ya? Y hoy por hoy se está haciendo una interpretación más en la dirección de lo que originalmente se quería. Por ejemplo, lo que les comenté de los muros de flexocompresión, que nosotros teníamos en nuestras normas, decían, no confinen las cabezas de muro, así nomás. Pero eso era para edificios de corte, edificios sin carga axial importante. Hoy día eso es impensable. De hecho, después del 27F nos dimos cuenta que a lo mejor siempre fue impensable, pero se había puesto en los códigos. Hoy día también es bastante razonable mirar cómo se hacen las cosas afuera. Hace 40 años atrás, claro, el conocimiento había que traerlo en papel, había que viajar y traer los códigos. Hoy día es mucho más fácil. Hoy día ustedes pueden leer directamente los códigos norteamericanos, los códigos europeos, y darse una buena idea de cómo hacen las cosas en otros lados. Y también preguntar quizás por qué aquí lo hacemos diferente. A veces van a haber buenas razones y a veces no tan buenas. Hay que cuestionar ese tipo de cosas. Bien. Comportamiento de muros. Uno de los principales problemas, y aquí vamos a partir de después vamos a meternos al muro de corte, pero el muro más importante y el que causa problemas es el muro de flexocompresión. Aquí tenemos, por ejemplo, un muro envoladizo, un muro largo, ¿ya? Un muro rectangular de abajo hasta arriba. En general, abajo tienen menos largo que arriba, porque en los primeros pisos se necesita más espacio. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer en un muro de ese tipo? Vamos a querer que al generarse desplazamientos horizontales, y cuando hablamos de desplazamientos horizontales típicamente hablamos de la deformación lateral de techo, ¿ya? Se genere una rótula plástica en la base. Como les digo, esta rótula plástica puede tener varios pisos, porque este muro tiene una longitud que es importante. En general los muros tienen longitud importante. Entonces, ¿qué va a pasar? En general aquí yo puedo considerar, y esta es una de las formas de resolver este problema que vamos a ver, puedo considerar que hay una longitud en la que se produce una plastificación completa. Ya, hay una zona de plastificación. En esa zona de plastificación se van a concentrar las curvaturas, los giros, todas las cosas. Y de ahí para arriba podría yo decir que las deformaciones flexurales son casi nulas. Eso es bastante bueno si uno piensa que realmente esto es un muro, es bastante rígido, salvo en su zona que se está plastificando. Entonces, claro, lo que yo voy a ganar con deformaciones elásticas al interior del muro debería ser poco. Después, cuando le ponemos números, nos damos cuenta que no era poco, ¿ya? Pero, desde el punto de vista de la idea, la verdad es que es bastante razonable pensar que las deformaciones elásticas en la altura
estructura del muro son bajas comparadas con las deformaciones inelásticas acá. Entonces, normalmente se puede relacionar de una manera muy fácil cuál es la deformación de techo con el giro o las curvaturas que voy a exigir en este sector donde aparece la rótula plástica. ¿Ya? Es muy fácil, y con los métodos que vamos a ver va a ser más fácil todavía, relacionar ese desplazamiento de techo con lo que pasa acá. Ahora, aquí ya hay que empezar a tener cuidado, porque no dice acá. Tengo un desplazamiento de techo. ¿De dónde saco el desplazamiento de techo? Porque sé que de las cargas reducidas no me sirve para nada. Ya, eso es lo primero. Ya, nuestra norma 433 tiene una forma original de llegar a eso, pero llega. Y es que tiene un espectro para desplazamientos. Es distinto del espectro de fuerza. Uno dirá, pero si es omega cuadrado ese del otro. No, aquí no. Aquí tenemos uno para fuerzas y otro que es para desplazamiento, y uno no es omega cuadrado veces el otro. No. Básicamente son dos espectros totalmente distintos. Bien, y para esto lo que necesitamos es el desplazamiento. Entonces, tenemos que usar el espectro definido para desplazamientos que ofrece 433 o decreto 61. O 60, ya no sé, alguna loca. Entonces, usamos el espectro de desplazamiento. En ese espectro de desplazamiento hay dos cositas importantes, lo vamos a ver más adelante. Primero, que se reconoce que los desplazamientos dependen del período agrietado del edificio y no del período con secciones nominales, que nunca existieron, entre paréntesis. Entonces, claro, ahora que necesitamos evaluar los desplazamientos de manera mucho más certera, usamos un espectro de desplazamiento, reconocemos que el edificio trabaja agrietado, etcétera, 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 empezamos a reconocer todas esas cosas que nunca reconocimos. Cosa que, desde el punto de vista conceptual, es un poco extraña, hay que decirlo, porque reconozco para calcular el desplazamiento que el edificio tiene otro espectro y que trabaja agrietado. Es raro, porque para asignarle resistencia no consideré nada de eso. Bueno, la cosa es que voy a poder llegar a ese valor de una manera relativamente simple, bastante simple. Y después lo que yo necesito es decir, bueno, teniendo una deformación de techo conocida, ¿cómo lo transformo yo a una curvatura o a una demanda de curvatura en la base? Y esas son las metodologías importantes que vamos a ver más adelante. Hay una que se llama el método simplificado y otra que se llama el método que incorpora la deformación elástica. Ambos son aceptados por el código, pero los resultados son notablemente diferentes. Entonces, para efectos de este curso por lo menos, nosotros vamos a usar el método simplificado, que básicamente es decir, voy a suponer que las deformaciones elásticas hacia allá son 0 y que las deformaciones se concentran aquí en la zona de rótula plástica. Por lo tanto, yo voy a tener una longitud de rótula plástica, ¿cierto? Aquí se va a producir el giro, y el giro es re fácil porque el giro será el desplazamiento dividido en el largo. Esta cosa es a prueba. Entonces, ese giro es muy fácil. Pero el giro no me sirve, yo necesito curvatura. Claro, pero si yo digo que la curvatura se reparte uniformemente en toda la longitud de rótula plástica, bueno, básicamente la curvatura será el θ dividido en L y ahí tengo la curvatura. Con eso inmediatamente entonces tengo la curvatura que tiene que desarrollar el muro. Esta cuestión es más fácil, no puede ser. Entonces, teniendo el delta U, tengo la demanda de curvatura. Y teniendo la demanda de curvatura, yo veo si mi muro es capaz de tolerarla o no. Si no la tolera, estamos mal. Si la tolera, estamos bien. ¿Qué significa tolerarla o no? Básicamente eso va a significar que yo tomo la sección y la hago girar. Ya sabemos que los aceros en tracción no son el problema jamás. Entonces vamos a ver, si el lado del hormigón comprimido llega a menos del 3 por 1000 para la curvatura que yo estoy pidiendo, entonces andamos re bien. Si llega a una curvatura del 5 por 1000,
Entonces decimos, 5 por 1000 mayor que 3 por 1000, tengo que confinar. Y entonces confino. Y resuelvo el problema. Si llevo una curvatura del 12 por 1000, digo, ya, eso es mayor que el 3 por 1000, debería confinar. Pero también es mayor que el 8 por 1000, por lo tanto, está fuera de lo que cubre la norma y soné. No hay nada que hacer. ¿Qué necesito entonces? Necesito más hormigón. Esa es la respuesta. El problema del confinamiento siempre es un problema que se puede resolver con más hormigón. Entonces, ¿de qué va a depender que yo, al exigirle una curvatura acá abajo, cumpla o no cumpla? Porque si ustedes se fijan en la definición de la demanda de curvatura, nunca apareció la carga axial. A nadie le importa la carga axial. Esto yo lo voy a sacar del análisis modal espectral que hice. Lo voy a tener siempre, créanme. Es fácil. Y con el método simplificado, bueno, divido por el L grande, después por el L chico y llego a la curvatura. Entonces voy a tener la demanda de curvatura siempre, pero no aparece la carga axial. Y ahí es donde está el asunto precisamente. Cuando yo no tengo una carga axial importante, la demanda de curvatura a lo mejor me va a llevar a que el hormigón no se comprime más allá del 3 por 1000. Y voy a andar relleno. No necesito ni confinar. Pero en la medida que voy teniendo mayor carga axial vertical, para lograr la curvatura que me están pidiendo, voy a necesitar que el hormigón se comprima más. Porque claro, la carga axial, ¿por dónde se da? Por el hormigón, el lado del hormigón comprimido nomás, pues el lado del acero traccionado no hace ni contacto. Entonces, en la cabeza de compresión del hormigón, por ahí se va toda la compresión. La compresión que viene de la flexión y la compresión que viene de la carga axial vertical. Ambas compresiones se van por ahí. Entonces, en la medida que la carga axial vertical sea más grande, para lograr la demanda de curvatura, voy a tener que deformar más el hormigón. Tanto que si supera el 3 por 1000 lo tengo que confinar, y si no supera el 3 por 1000 entonces no tengo ni un problema. En los edificios relativamente altos es fácil superar el 3 por 1000 y hay que confinar. Configuraciones de muros. Acordándonos un poco más. Estos son los muros esbeltos, los muros que típicamente van a trabajar de manera flexural. No necesariamente con flexocompresión, porque la flexocompresión viene de la carga axial grande, un muro alto. Un muro esbelto no necesariamente un edificio alto. Ahora, este es lo importante, el muro chato. O sea, en realidad lo importante es ese, pero este es el otro, el muro chato. En este muro, si yo me pongo a hacer el ejercicio de recién del delta U con la curvatura abajo, no voy a llegar a ninguna parte, porque un muro de este tipo no necesariamente va a salir del rango lineal elástico. Si yo me pongo a hacer diseño para confinamiento, voy a confinar todo el edificio cuando no lo necesita. Estos muros tienden a tener mucha sobreresistencia en corte, entonces hay que tener harto cuidado con ese asunto. ¿Ya? Mucho cuidado. Cuando el muro es alto, entonces puedo tener problemas de carga axial y el muro va a ser flexural. Cuando tengo un muro bajo, el muro típicamente va a ser de corte y no va a trabajar de manera axial flexural. Aquí, si yo calculo un muro de este tipo y le pongo el corte, no sé, ahí arriba, me va a salir que la flexión acá abajo es baja. Básicamente no voy a tener exigencia flexural del muro. ¿Ya? Y eso también hay que reconocerlo. Muros acoplados. ¿Cuáles son los muros acoplados? Básicamente cuando hay unas vigas acá, que son unas vigas relativamente altas. No las vamos a ver en este curso. Son vigas altas que la idea es que acoplen ambos muros, que acoplen el muro de la izquierda y el de la derecha. ¿Cómo? Fallando. Esas vigas se diseñan como fusibles y el código pide que se diseñen como fusibles de manera explícita. Ahora, ¿qué es lo malo? Que la viga es tan corta que no puedo diseñar para el corte. No puedo diseñar para el BSUE. No cabe el fierro. Entonces, ¿cómo resuelvo un problema que no tiene solución?
claro, como la viga es cortita, ¿cierto? Una viga que puede tener un largo que es similar al doble o al triple de la altura, entonces una cosa de este tipo. Entonces, sin importar básicamente cuánta armadura le ponga arriba o abajo, puede ser muy poca, de todas maneras me va a salir un esfuerzo de corte súper grande, tan grande que no voy a poder poner estribos muchas veces. Entonces, ¿cómo se resuelve? Hay algunos criterios y es decir, bueno, enfierre para la mitad del esfuerzo flexural que le sale. Es la primera. Puede ser diseño por capacidad. Pero hay una que se ocupa mucho y es usar armaduras diagonales en este tipo de elementos. Y esas armaduras diagonales tienden a trabajar como una cruz de arrastramiento y funciona bastante bien. Se resuelve con modelos del tipo puntal tensor y esas cosas. La verdad es que a mí me parece, y es una opinión, a lo mejor me puedo equivocar, que aquí en Chile esto se usa poquito, a la gente no le gusta mucho, no le gusta acoplar muros. Ni de esta manera, o sea, con armaduras diagonales, no, definitivamente, y en general con la viga de acople. Y eso es porque la viga de acople es un muy buen disipador de energía, pero se rompe durante el sismo y a la gente no le gusta reparar mucho esas cosas. Normalmente la viga de acople está, no sé, de la puerta, la ventana, entonces hay un problema de daño no estructural asociado. Entonces eso como que no le gusta mucho acá, pero es una muy buena forma. Después vienen los muros feos. Esto tiende a pasar, pero no tanto. En general los edificios tienden a ser regulares. Bueno, del primer, segundo piso de ahí para arriba tienden a ser bastante regulares. Y lo último a veces se achican. Ahora, esto es bien común. Esto es bien típico, esto pasa. De hecho, tenemos un ejemplo que vamos a ver más adelante en la próxima clase seguramente, que es precisamente esto. ¿Y por qué? Porque, claro, en el primer piso yo necesito más espacio. Entonces, normalmente los muros bajan de sección. Esto es muy, muy común. Ahora, que la sección sea más chica me deja mucho más claro que la sección crítica va a ser esta. Y una sección crítica más chica normalmente está más exigida que una sección crítica más grande. O sea, tiene menos capacidad flexural desde el punto de vista de la resistencia. Es medio jodido. Pero esto pasa. Hay que tratar de resolverlo. Fallas de flexo-compresión. Esta conviene mirarla porque son bien bonitas. ¿Cómo es la falla por flexo-compresión versus la de corte? La de corte es como bien intuitivo, uno está acostumbrado como a ver fallas diagonales para el corte. En el caso de la flexo-compresión, no. Si ustedes se fijan, estos muros, ¿cierto? Se comprimen por acá, se comprimen, tracciona, ese es el ciclo. Y entonces esta falla está súper bonita desde ese punto de vista. Comprime, tracciona. La grieta no es diagonal hasta abajo, hasta el pie del muro. La grieta es más bien horizontal. Bueno, más que grieta, esta cuestión se molió entera. ¿Ya? Tiene alguna suerte de inclinación, probablemente algo de corte entraba, pero es más horizontal, que lo lleva más a una falla de flexo-compresión. Falla de flexo-compresión típica, que se explotan las cabezas, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, ahí explotó claramente la cabeza y uno se da cuenta que no había ningún núcleo confinado, ¿cierto? Había 4 barras de borde estándar, pero no había ningún núcleo confinado. De hecho, todos los estribos ahí que amarraban las barras saltaron ahí. Entonces, claro, evidentemente aquí hubo un problema de muros a flexo-compresión, hubo un problema de no confinar, ¿cierto? Y pasó lo que tenía que pasar nomás. El edificio no se cayó, pero tuvo daños que no debiera tener, ¿cierto? Este tipo de daños, pérdida de recubrimiento sí se puede tener, pero pandeo de barras, fluencia de barras, pérdida de estribo, eso no es lo que se está esperando, ¿ya? Porque esto básicamente hace que esto pierda mucha de su capacidad estructural, ¿ya? Entonces este tipo de fallas nos podría llevar al colapso de los edificios. ¿Pero eso es el problema solamente por falta de confinamiento? ¿Esto de acá? Sí. O sea, lo primero es que si el muro hubiera sido más grande, más espesor o más F sub C', a lo mejor no hubiera llegado a esto. Después de eso viene el confinamiento. El confinamiento siempre trata de resolver el problema de que
tengo mucha carga axial relativa a la resistencia axial. Entonces, por eso digo que si yo tengo más área de hormigón, entonces necesariamente mi PSU va a estar mejor posicionado respecto al 0,3 F sub C', que es el valor mágico importante. Entonces, mientras yo estoy más abajo de eso, menos voy a necesitar confinamiento. Entonces, la idea es que yo esté en una zona razonable. Probablemente necesito achicar el muro todo lo posible por temas de arquitectura, porque los muros hacen que uno pierda espacio útil, y eso es plata. Entonces necesito achicarlo lo más posible, pero lo achico a través de incorporar confinamiento para que ese muro más chico, donde la demanda de curvatura hace que el épsilon del hormigón sea más grande, ¿cierto? Yo le tengo que dar la capacidad que efectivamente ese épsilon del hormigón se pueda desarrollar. Y para eso ocupo el confinamiento. El confinamiento es para pasar del 3 por 1000 al 8 por 1000. Aceptable. Pero estar dentro del 3 al 8 por 1000 significa que tengo que confinar esa zona. Ahora, si yo no quiero confinar, necesitaba más hormigón. Que también es posible, siempre es posible, pero es una solución que normalmente no se prefiere. Falla por corte, mucho más clarita, ¿cierto? Aquí está la falla por corte. La carga iba para allá, evidentemente la grieta se vino acá a 45 grados y la gran diferencia es que este es un muro que no falló a flexocompresión porque no tiene cabezas molidas, ¿se fijan? Claro, ahí se desprendió esto, pero por la falla de la grieta de corte. No se muelen las cabezas de hormigón, no hay barras pandeadas en esa. Entonces, una falla absolutamente de corte. Aquí hay una falla muy extraña, ¿ya? Que es por esa línea. El edificio se cortó, pero esto tiene mucho más pinta de que hubo un problema de punta fría, algún otro tipo de cosas, porque estas fallas de deslizamiento no son para nada comunes. Pandeo de los muros. Claro, alguien dirá, oye, ¿y si la carga de compresión es muy grande? ¿Se pueden pandear? Siempre se dice que los elementos de acero se pandean, los elementos de hormigón armado no se pandean. Ya, eso, como todo en la vida, tiene sutileza y es verdad media. La verdad es que las cosas se pandean si son relativamente delgadas y la carga axial es grande. Y eso no tiene que ver tanto con el material. Lo que tenemos es que los elementos de hormigón armado típicamente son macizos, grandotes. Las columnas tienen secciones grandes respecto a sus luces de pandeo. Los muros tienden a tener radios de giro que son menos convenientes, porque los muros son más delgados. Entonces, los muros delgados en su entrepiso podrían pandear, pero típicamente el espesor mínimo de un muro comparado con el entrepiso típico genera que no sea común que pandee. No es común que pandee. Aún así, el código nos ofrece ciertas condiciones para el pandeo de muro. O sea, hay limitaciones, hay un cálculo de pandeo de muros para compresión pura, ¿cierto? Que uno tiene que seguir, pero típicamente, ¿qué es lo que tenemos? Dice acá, si el espesor del muro es mayor que un 16avo de la luz, entonces no hay un problema. Un 16avo, la verdad es que igual es exigente. ¿Cuántos son los entrepisos comunes? 2,5 metros, un departamento. Ahí creo, ¿no? Unos 3, por ahí anda. ¿Cuántos son 3 metros dividido en 16? Un poquito menos de 20 centímetros. Igual es exigente. Los muros de 20 centímetros no son tan típicos. Estos son de 15, incluso menos. Entonces, como que andamos en la quemada. Ya, pero para que un muro se pandee, no solo necesita tener un radio de giro malo, sino que necesita carga axial. Si no tiene carga axial, no se pandea. ¿Ya? Entonces, claro, si nosotros tenemos muros delgados en conjunto con carga axial alta, podría pandear. Y eso es lo que típicamente no se junta. Porque ¿dónde tengo las cargas axiales más grandes? En los primeros pisos. Y en esos primeros pisos, los muros son de espesores mayores.
Entonces, típicamente el pandeo de muros no es algo que se dé, salvo en casos especiales. Y aquí se muestran algunos casos especiales. Aquí hay un muro de laboratorio, que alguien dirá, no cuenta, porque lo hicieron para que se pandee. Podría ser. Pero aquí hay otros muros, muros de estacionamiento, por ejemplo, hay ahí, y estos sí están en la vida real. Ahora, evidentemente son muros delgados, muros de sótano, de subterráneo, donde hay mucha carga axial. En general en el subterráneo los muros tienen pura carga vertical, no tienen flexión, no tienen corte, porque todo eso se va por la losa del primer piso hacia los muros perimetrales, que son los muros de contención. ¿Ya? Entonces, por eso los elementos verticales que aparecen en los subterráneos típicamente son elementos gravitacionales. Ahora, aquí en los ensayos hay que decir, ¿cierto? Los ensayos que yo les muestro acá. En los ensayos no puede reproducir cualquier tipo de falla. Y hay que tener cuidado, porque los ensayos son muy buenos para estudiar, pero no necesariamente esas cosas pasan en la vida real. Por ejemplo, cuando se ensayan muros que tienen espesores de 10 centímetros, es imposible hacer un muro de eso en la vida real. Y de hecho, cuando se investiga esos muros se construyen y se le ponen los estribos cada 5 centímetros, ¿ya? Y eso se puede hacer, pero eso no pasa en la vida real. Entonces hay que tener cuidado también sobre los alcances de a veces las probetas de estos muros versus la representatividad que podrían tener. A nivel de cuantía, sí, es cierto. A nivel de tamaños absolutos, normalmente se ensayan muros que son notablemente más pequeños que los más chicos que podemos hacer en un edificio real. Sigamos avanzando. Comportamiento dinámico, y esta cosa sí que es bien delicada porque cuesta verla a veces. Nosotros cuando tenemos edificios de muro, no vamos a meter al software, ¿cierto? Alitas, algún programa de ese tipo para hacer edificios, vamos a hacer nuestro análisis modal espectral, ¿cierto? Y nos va a dar el ITRAX, ahí integramos en altura, ¿cierto? En un pier y en horizontal en un spandrel, no sé cómo se llama. Y nos va a dar más o menos un diagrama de momentos en altura con el que uno podría decir, bueno, esos son mis MU como momento. ¿Cuál es el problema? El MU no necesariamente es lo que uno necesita para saber el comportamiento final del muro. En principio, claro, como uno dice, ya, este muro es de flexocompresión y es fusible, lo primero que yo hago es ponerle armadura al muro para que el peso U y MU queden adentro de la curva de interacción. Eso es lo primero, porque si no el muro no funciona. Pero eso es simplemente para tener un algo, y un algo a nivel de la armadura que puedo dar. Pero después yo necesito saber más o menos, oye, ¿y cuánto será realmente el momento máximo que puede alcanzar esto? ¿Cuál será realmente el corte máximo que puede alcanzar esto? No lo voy a saber en realidad, o no lo voy a saber de forma clara. Por ejemplo, ¿qué es lo que me da el software? Me da el MU. Me puede dar esta curva. Esta curva ahí. Relativamente parabólica a esta altura, eso me lo da. Sin problema. Pero ¿cuál es el diagrama momento que se va a producir? No lo conozco de manera clara, ¿cierto? Si considero la sobreresistencia del muro, ¿cierto? Esta cosa se puede subir hasta acá. Sí, ya, ahora que le puse fierro, en realidad el momento que se va a producir no es ese, sino que es este. Porque sabemos que se va a producir todo el momento que se pueda producir. ¿Ya? Yo simplemente ocupo las cargas reducidas para poner una enfierradura en el muro, pero después de eso yo reconozco que como yo calculé el MU con carga reducida, eso no se va a producir jamás. Y lo que se va a producir es el momento que el muro pueda desarrollar, porque yo lo que sí sé que se va a producir es la curvatura y la deformación que evalué. Eso sí se va a producir. Entonces, claro, de ahí yo digo, yo sé que lo que se produce es eso. Pero de ahí para arriba, ¿qué se produce? Alguien dirá, bueno, es esta misma curva, pero ponderado por esta diferencia. Entonces llego a la curva roja. No funciona así. Pero cuando se produce esto, la verdad es que la rigidez del muro en esta zona baja y en el resto de arriba sigue manteniéndose igual.
Entonces, claro, yo no puedo pensar que la misma forma se sigue produciendo de manera inelástica porque las rigideces cambiaron. Entonces, aquí hay propuestas para qué más o menos se puede producir. Lo que dice acá es que existe, ¿cierto?, el factor de sobreresistencia para pasar como de aquí para acá o allá. Pero hay otro que yo les quiero hacer notar, que es el factor de amplificación dinámica, que básicamente es un omega que me dice, ¿sabes? El diagrama de momento no solo cambia en valor, sino que cambia en forma. Y cuando yo tengo una respuesta dinámica, la forma del diagrama de momento no tiene por qué ser esa. Alguien dirá, ¿y qué me importa? Si yo ya encierré acá, así que de ahí para arriba me da lo mismo, porque igual va a soportar el muro. Ya, importa porque para este diagrama de momento voy a tener una acumulación de corte en altura que es distinto que para este otro diagrama de momento. Y yo necesito el corte para poder enfierrar el muro. Si no tengo el corte, no puedo enfierrar el muro. Y no puedo garantizar que la falla de corte no vaya a preceder a la falla flexural. Si la falla de corte precede a la falla flexural, entonces todos mis R se fueron a la punta del cerro y no tengo nada de lo que pensé que tenía. Por eso es tan importante poder armar al corte. Ahora, armar al corte en diseño por capacidad, chuta, en vigas columnas andábamos bien, pero aquí quiero armar al corte para un muro. La resistencia flexural que tiene un muro súper grande. Entonces, aquí puedo empezar a tener un problema. ¿Para qué? ¿Para qué corte tengo que enfierrar? El código me da algunas sugerencias, ¿ya? Pero quiero que vean que no es tan simple como decir, oye, mi diagrama de momento MU lo multiplico por la sobreresistencia y estamos. No. Necesito saber que la forma del diagrama va a cambiar. Y va a cambiar por el comportamiento dinámico por fluencia. Y eso puede generar que yo no conozca realmente cuál es el corte que está llegando a mi muro, que es lo que normalmente me va a interesar más. Comportamiento inflexo-compresión, ¿cierto? Factores fundamentales que influyen en la capacidad de formación del muro. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo acá? Bueno, algunas cosas ya las hemos hablado. La carga de compresión influye mucho e influye de manera muy negativa. ¿Ya? Me quita la capacidad de deformación. Y algo que me entrega capacidad de deformación es el confinamiento de los mismos. Entonces, veamos, acá dice nivel de compresión, ya lo comentamos mucho. Geometría de la sección transversal, esa me la voy a soltar un segundo porque la vamos a conversar. Capacidad de formación del hormigón comprimido, bien, elongación y comportamiento de la barra traccional, lo estamos dejando fuera, pero en el caso de muros, yo puedo llegar a tener estiramientos de barra que son muy grandes porque los brazos son muy grandes. ¿Ya? En vigas y columnas típicamente no se da, el estiramiento del acero siempre es chico. En muros, como el eje neutro es tan chico para el lado de la cabeza comprimida, puedo tener un problema bien grande en barras que se estén traccionando. En la vida real no se ha visto mucho y en los cálculos de casos reales tampoco se ve tanto, pero podría ser. Ahora, cosas más importantes, capacidad de formación del hormigón y carga axial. Eso está claro. Ahora, geometría de la sección. Ahí es donde la cosa se complica. Porque hasta el momento nosotros hemos estado pensando en un muro rectangular, un muro planito. Pero en la vida real los muros no son solo así. En la vida real yo tengo muros T y muros L. Muchos, porque básicamente cada vez que un muro se encuentra con otro, genera un muro T o un muro L. Y yo no puedo tratar esos muros como si no estuvieran conectados, ¿cierto? Pensando en una esquina nomás. Esto pasa, ¿cierto? Si viene un muro por acá y hay otro muro por acá, yo tengo que tratar esto como un muro L. No puedo tratar esto como de aquí para acá un muro rectangular y de ahí para allá otro muro rectangular. No.
tengo que respetar que aquí hay una compatibilidad de deformaciones en el sentido vertical del edificio. ¿Ya? Y esta cuestión es tremendamente importante porque si yo no lo hago así, si lo hago mal, el diseño va a estar mal, porque el diseño es más exigente para la sección compuesta que para cada uno de los muros por separado. ¿Ya? Ahora, un muro L y un muro T básicamente son lo mismo desde el punto de vista de la dirección en la que estoy analizando. ¿Cierto? O sea, si yo analizo este muro L para flexiones en esa dirección, esto es exactamente igual, guardando proporciones, ¿cierto? Y un muro T para esta misma dirección. Esto es la misma. En la otra dirección ya trabajarán diferente, ¿cierto? En la otra dirección el muro T a lo mejor se parece más a un muro rectangular. Pero dependiendo de esto, ¿cierto? Si el muro no es rectangular, si es un muro L, el comportamiento cambia mucho. Los análisis que vamos a hacer son exactamente los mismos, no cambia ninguno. Pero las cosas que van a ir apareciendo son diferentes. Lo primero, este muro, estos dos muros, no tienen la misma curva de interacción si yo comprimo este lado que si comprimo este otro lado. Para empezar, la curva de interacción es distinta. O sea, las resistencias son distintas si comprimo el ala o si comprimo la punta del alma. Ya con eso tengo una diferencia súper grande de resistencia. A eso se suma la diferencia de rigidez, pero lo vamos a obviar. Entonces, ya tengo un problema. Tengo un problema de que cuando se comprime la cabeza de compresión como punta del alma o se comprime el ala, lo que puede pasar es bien distinto. Pensemos que estos son iguales, que este de acá y este de acá son iguales. Los dos son, no sé, de 4 metros con 20 centímetros, los dos, ya, para que sea fácil. Y tienen una armadura distribuida fácil, del, no sé, 2 por 1000, 3 por 1000, 4 por 1000, lo que sea. Armadura distribuida. ¿Qué significa eso? Que cuando yo traccione por este lado, lo más probable es que la tracción, ¿cierto?, de este lado se compense muy bien con toda el área de hormigón en compresión que hay acá. Hay mucha área de hormigón acá. Por lo tanto, todas las barras que se están traccionando por acá probablemente van a ser muy bien equilibradas por todo este hormigón en compresión y el hormigón no va a tener mucha deformación en compresión. Pero si yo no hago al revés, si yo ahora digo este lado se tracciona y este lado se comprime, voy a tener una cantidad de barras en tracción súper grande que para compensar van a tener que aplastar una cabeza de compresión acá que puede ser muy grande. En particular podría la punta, ¿cierto?, aquí del alma no ser capaz de equilibrar toda la tracción que se genera en esta área, fluyendo. Y con eso podría tener directamente un colapso de esta punta del alma. Entonces con eso me doy cuenta que estas puntas, ¿cierto?, la punta del alma acá y acá, son un candidato súper claro a tener que confinar. Y esta ala no necesariamente, porque cuando se comprime por acá, probablemente no voy a tener deformaciones muy grandes del hormigón en compresión. Ojo, esto lo vamos a retomar un par de veces más, pero para que ya se vayan dando una idea de que las secciones asimétricas no es que tengan un problema, pero hay que tratarlas con cuidado. Y de ninguna manera voy a poder separar esto en muros independientes. Ahora, ¿cuándo pasa esto? En todos los edificios. Todos los edificios tienen muros en la esquina o muros T. De hecho, lo que podría pasar es que no tengan muros rectangulares. Entonces, ojo, nosotros estamos viendo harto el muro rectangular como un ejemplo, pero estos muros aparecen en todos los edificios. Sigamos avanzando. Dice, nivel de compresión en la sección. Aquí dice P, aquí dice phi. ¿Cuál es la idea? Dice, va aumentando, aumentando, aumentando y también va
aumentando la demanda de giro que tiene esta cosa hacia abajo. Entonces, por eso que aquí abajo nosotros generamos un problema con la capacidad de curvatura. También acá, ¿cierto?, lo que estamos viendo en la curva de interacción, nosotros sabemos que de ese punto hacia abajo lo que falla es el acero y no el hormigón. Desde este punto hacia arriba lo que falla es el hormigón y no el acero. Por lo tanto, de ahí para arriba yo casi que no puedo pedir más curvatura. O sea, si acepto que esto se puede deformar solo hasta el 3 por 1000, de aquí para arriba no tengo posibilidad de aumentar la curvatura, salvo que confine. Y por eso es que tengo una capacidad de deformación muy chica. Ahora, desde este punto hacia abajo empieza a aumentar la capacidad de giro. En la medida que yo me aleje más hacia abajo, voy a tener más capacidad de giro. Si yo no me alejo mucho hacia abajo, voy a poder aumentar la capacidad de giro, pero en función del confinamiento que le pueda entregar a las cabezas de los muros en flexocompresión. Tendría que pasar del 3 por 1000 al 8 por 1000 y eso me da la posibilidad de girar más. Pero sepan que mientras más me alejo hacia abajo de ese punto, entonces voy a poder tener mayor capacidad de curvatura porque no está fallando el hormigón, perdón, claro, no está fallando el hormigón, sino que está fallando el acero. Entonces tengo más capacidad de giro. Más muros en flexocompresión. Aquí tenemos unos muritos, ¿cierto? Muros de ensayo, todo flexocompresión, donde veo que este flexocompresión esencialmente porque no se produjeron grietas diagonales demasiado claras que sean de corte, pero sí pasó que se molieron las cabezas de los muros, ¿cierto? Y eso es típico de una falla en flexocompresión, ¿ya? Cabezas de muro. Aquí, al revés, tenemos una falla frágil. Una falla más de corte que no queremos. ¿Qué es lo que queremos mirar un poquito? ¿Cómo son los ciclos de los muros dependiendo de la carga axial? Fíjense, aquí tenemos muros que tienen una carga axial del 25% de F sub C', y aquí tenemos muros con una carga axial del 50% de F sub C'. Aquí estamos en general como bajo el balance, porque el balance se produce como al 30% del F sub C', más o menos. Y aquí la capacidad de giro de los muros fue bastante grande. Si se fijan, más allá de los números en absoluto, los dos ensayos están a la misma escala. Entonces, aquí uno puede ver que los ciclajes fueron bastante buenos, fueron parecidos quizás a una columna, a una viga. Pero acá, cuando ya nos pasamos del 30% de F sub C' y empezó a estar en la zona de compresiones predominante, la capacidad de rotación va bajando mucho. Y esto es algo que nosotros esperábamos. Ahora, no solo la capacidad de rotación, si se fijan, también la rigidez en cada ciclo es más alta, es más rígido el muro. Pero desde el punto de vista de la capacidad de rotación, que es la que a nosotros nos va a importar, porque esa capacidad de rotación del muro es la que tiene que ser consistente con la demanda de rotación que viene del espectro y que me da el delta U, ¿cierto? El delta U es la demanda. Entonces después yo lo tengo que comparar con esta capacidad de rotación que va a tener cada uno de los muros y necesito que esa cosa cumpla. Aquí ya me empiezo a dar cuenta que la influencia de la carga axial es muy grande en la capacidad de giro de los muros. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos, si no el problema más grande. Desde ya, con baja carga axial, uno podría aventurarse a decir que el problema casi que no existe. Y baja carga axial es lo mismo que decir harto hormigón o harta sección de hormigón. Geometría de la sección transversal. Aquí tenemos el problema de la T. Se lo voy a comentar rápidamente y lo volvemos a retomar la próxima clase. Tenemos el muro T, que ya sabemos que es lo mismo que el muro L. Entonces, cuando deformo hacia allá y se comprime el ala, lo más probable es que el eje neutro esté más o menos donde se está marcando. Y entonces, en el punto A, voy a tener tracciones y voy a tener aceros fluyendo. No es un problema porque eje neutro chico significa epsilon C chico. Básicamente el epsilon C es
el giro, la curvatura, mejor dicho, la curvatura por el eje neutro. Entonces, si yo tengo que alcanzar una curvatura determinada, con un eje neutro chico, tengo epsilon chico y estoy bien. Para el otro lado, ¿cierto? Voy a tener un eje neutro que es más o menos de este tipo. ¿Qué me pasa acá? Tengo un eje neutro súper grande. Entonces, para la misma curvatura, digo, ok, misma curvatura, eje neutro grande, epsilon c grande. Porque ¿cuánto vale el epsilon c? Bueno, la curvatura por el eje neutro. Y esto se disparó y fue muy grande. Por lo tanto, otra cosa que vemos acá, el tamaño del epsilon c depende básicamente del tamaño del eje neutro. Un eje neutro grande me va a conducir a un epsilon del hormigón grande y un eje neutro chico me va a conducir a un epsilon del hormigón chico. Y por eso es que en las vigas que tienen ejes neutros muy chicos no tengo este problema de que reviente necesariamente la cabeza en compresión. Aquí en los muros, cuando tengo alta carga axial, tengo un problema. Desde ya, y con esto termino, uno de los requisitos de diseño de los muros que entrega el código 430, ¿cierto?, en sus correcciones, es que la carga axial de los muros a flexo compresión sísmico no debe superar el 30% del F sub C'. Porque de ahí para abajo podemos conversar, pero de ahí para arriba no. Y eso funciona tremendamente bien. Si yo limito el P sub U al 30% de F sub C', funciona tremendamente bien en muros rectangulares, no en muros T y en muros L. Porque tengo una diferencia de exigencia que es muy grande, ¿ya? Lo vamos a ver en más detalle, pero si yo aplicara el 30% del F sub C' solo en el alma del muro T o L, también funcionaría muy bien. Pero típicamente el 30% en toda el área me lleva del simple al doble. Y ahí la cosa no mata. Vamos a ver más adelante ejemplos con números. Pero básicamente ese es un muy buen límite. Y el 30%, y no nos olvidemos que en la vida real los muros no todos son rectangulares. El muro T y el muro L aparece cada rato. ¿Ya? Eso, lo vamos a dejar hasta aquí entonces por el día de hoy, porque se me acabó el tiempo.